cual vamos a centrar hoy nuestra atención. Ustedes recuerdan que Jesús en este capítulo 17 nosotros podemos contemplar que Él hace entonces una oración hacia su Padre que se le conoce como la oración sacerdotal o sumo sacerdotal de Jesús. Y siempre se ha dicho de que nunca se había oído unas palabras, si usted lee en su casa el capítulo completo, palabras tan profundas de Jesús con respecto a su comunión con el Padre, con respecto al amor que Él tenía por los suyos, por su sacrificio en la cruz. Y de hecho eso nos conmueve profundamente si usted logra detenerse en la lectura del Juan capítulo 17, porque usted va a contemplar allí que Jesús no solamente pide por sus discípulos que están en aquel lugar, en aquel instante, ¿cierto? Él dice, yo no ruego por el mundo, sino que yo ruego al Padre en ese momento para que los libre del mal, a aquellos que estaban en aquel momento y iban a sufrir toda la persecución que venía sobre ellos. Pero Jesús añade y dice que no solamente por ellos, sino por todos aquellos que han de creer en Cristo por la palabra de Dios. Y ahí están incluidos entonces todo el pueblo de Dios, todos los escogidos de Dios de diferentes naciones, de diferentes tiempos, no solamente de aquel entonces al público que estaba en aquel lugar, sino que todos aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios hoy en esta mañana. Si usted deposita su fe en el Hijo de Dios o ya la ha depositado, Jesús estaba orando por usted hace mucho tiempo atrás. E incluso Él dice que eso se remonta a desde antes, en la eternidad. Ya el Padre le había dado un pueblo a Él. O sea, Él nos había amado con un amor eterno, un amor profundo, un amor verdadero, y ya estaba orando por nosotros, cuando usted ni siquiera había rastro de un nacimiento suyo, ni siquiera se vislumbraba en la historia, hace 2000 años atrás, y Jesús ya estaba orando por su vida, ya estaba orando por usted, ya estaba clamando al Padre por su vida y por su iglesia, por todos aquellos que habían de creer. Y ahí estamos nosotros también. Entonces es una oración profunda, es una oración muy conmovente en la cual el Señor suplica no solamente por sus discípulos, sino también por nosotros, por la iglesia, por todos los que creen en su nombre. Él comienza glorificando al Padre, que es un principio para toda oración, ¿cierto? Si nosotros, bueno, eso ya se predicó el domingo pasado, pero toda oración siempre debe iniciar con una exaltación al nombre de Dios, ¿cierto? No solamente pedir a Dios, no solo pedir y pedir y pedir y pedir, sino que en el modelo de oración de Jesús siempre encontramos que Él comienza glorificando a Dios, exaltando a su Padre, glorifica tu nombre, glorifica el nombre del Hijo para que así también el Hijo te glorifique a ti. Y si ustedes siguen conmigo en el texto, en el versículo 2, Él ahora dice que el Padre, en la Reina Valera que acabamos de leer, el Padre le ha dado al Hijo potestad o autoridad sobre toda carne. La Nueva Traducción Viviente dice que el Padre le ha dado autoridad sobre todo ser humano. Sigue diciendo, Él, refiriéndose al Hijo, la Nueva Traducción Viviente dice, Él da vida eterna a cada uno de lo que tú le has dado. El Padre, entonces, en nuestro texto, Jesús dice claramente que le dio autoridad sobre todo ser humano para que el Hijo dé vida eterna a todos los que el Padre le dio. Ahí hay un juego de palabras porque dice que Jesús tiene autoridad sobre todos, pero da vida eterna no a todos, ¿cierto? No a todos los seres humanos por los cuales el Padre les dio autoridad, sino que les da vida eterna a los que el Padre les dio, los que son suyos. De hecho, Juan enfatiza eso bastante durante todo su evangelio. Si ustedes leen desde el capítulo 1, dice claramente, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no nacieron de carne ni sangre, sino de voluntad de Dios. Entonces hay un grupo de personas que cree y hay otro grupo de personas que sí
creen, unos que no creen, otros que sí creen, y los que creen son llamados hijos de Dios. Jesús no le da vida eterna a todos, sino que le da vida eterna a los que el Padre le dio. Eso es lo que nos dice el versículo 2, que es lo que nosotros ya comentamos el domingo pasado con el hermano Marco. Resalta entonces a nuestra vista, terminando el versículo 2, que Jesús ahora pasa a tratar un asunto absolutamente importante, que es la vida eterna. Dice él, Jesús, el Hijo, da vida eterna a todos los que el Padre le dio. Bueno, pasamos entonces ahora a tratar el tema de la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Él da vida eterna a su pueblo, Él da vida eterna a sus escogidos. Y si Jesús entonces da vida eterna a sus escogidos, nosotros necesitamos desde ya contemplar la idea de que si Él nos da vida eterna, es muy simple, ¿cierto? Recordar que si Él nos da vida eterna es porque no teníamos vida eterna. Nosotros, hermanos, estábamos en una condición en la cual estábamos, por el contrario, ¿cierto? Una idea implícita en el texto, en un estado de muerte espiritual. Ese es el estado en el cual permanecen todos los hombres en su estado natural. Jesús dice que Él da vida eterna a su pueblo, es porque ese pueblo en un momento de su vida no tiene esa realidad espiritual y vive en un estado de tinieblas. Usted y yo, que hoy podemos creer en el nombre del Hijo de Dios por pura gracia de Dios, nosotros necesitamos recordar y ser bastante sinceros en que hubo un tiempo en nuestra vida cuando vivíamos separados de Dios. Hubo un tiempo en mi vida en el cual yo me encontraba en un estado de muerte espiritual. ¿Y usted sabe lo que hace un muerto? Un muerto no hace nada. Un muerto no tiene hambre por Dios. Un muerto no tiene sed por Dios. Un muerto no tiene afectos religiosos. Un muerto no tiene vida dentro de él. El aliento de vida se fue. No hay nada allí. Y lo único que hay es un cuerpo sin mayores emociones, sin mayores sentimientos. No sé si ya han visto un muerto alguna vez. Ese es el mismo estado en el cual nosotros nos encontramos espiritualmente hablando. Sin afectos religiosos por Dios, sin deseos por Dios, sin hambre por Dios, sin ningún tipo de deseo por Dios. Es por eso que cuando nosotros intentamos traer a algún familiar al culto para adorar el nombre de Dios y esa persona siempre se resiste a ir, es porque el ser humano de naturaleza propia no tiene deseos por Dios. Es imposible que nosotros hagamos que un leopardo, un tigre, un león coma trigo. Va en contra de su naturaleza. Lo más probable es que ese león siempre esté buscando carne fresca, porque su naturaleza lo inclina a eso, así como la naturaleza del hombre en estado de pecado lo inclina hacia el pecado, hacia la maldad y no hacia Dios. Por eso todos nuestros familiares, padres, hijos, hermanos, que no tienen ese deseo que nosotros decimos, pero ¿por qué no va a la iglesia? ¿Cierto? ¿Por qué no asiste? ¿Por qué no escucha mis palabras? ¿Por qué no quiere leer la Biblia? Es porque se encuentra en este estado de muerte espiritual, en el cual se encuentra todo hombre nacido de mujer. Nacemos en ese estado. La palabra de Dios dice que nosotros nacemos, fuimos concebidos en pecado. El pecado es una mancha que está en nuestro corazón desde la concepción de nuestra vida. Nacemos en ese estado de guerra en contra de Dios. La palabra de Dios no sitúa al hombre como en un estado neutro. El hombre es bueno desde que nace. El hombre nace moralmente neutro, podríamos decir, y en algún punto de su vida, en base a la influencia que tiene de su familia y del núcleo familiar que es inclinado al pecado, entonces el niño comienza a pecar. Eso no es cierto. El niño nace en estado de pecado, nace en estado de maldad y en ese estado nacemos todos. Muerte espiritual. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando comienza hablando a los Efesios en el capítulo 2, dice, y él os dio vida eterna, hablando a gente cristiana, os dio vida eterna cuando ustedes estaban muertos, necrosados.
porque esa es la palabra griega, aparece allí, necros. Cuando nosotros hablamos que una herida está necrótica, está negra, no tiene vida, eso hay que sacarlo, hay que quitarlo, porque ya no hay ningún tipo de tejido vivo, ninguna célula viva, está todo muerto. El apóstol Pablo dice, Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Y esta es la condición de todo hombre y de toda mujer que no conoce a Dios. Esa es la idea en la cual está en la mente de Jesús. Él da vida eterna a un grupo de personas porque ese grupo de personas necesita de Dios, está en una muerte espiritual, en un estado espiritual de tinieblas, de iniquidad y de maldad, en rebelión contra su Creador. El hombre no es inocente, nunca lo ha sido. El hombre está en un estado constante de guerra contra Dios. Quizás no lo manifiesta en un grado tan elevado, como personas que llegan incluso a abrazar el ateísmo y a lanzar todo día espadas y dardos en contra de Dios, de su palabra. Hay gente que llega a ese estado, a ese grado de ignorancia y de iniquidad. Pero hay otros pecadores que se mantienen en un bajo estado, en un bajo grado de rebelión contra Dios. Usted le habla de la palabra y escucha, asiente, le gusta. Yo tenía una profesora que le hablé por mucho tiempo del Evangelio en la media y siempre me decía que le gustaba, le parecía muy interesante, que le gustaría que sus hijos fueran criados en una iglesia evangélica, porque así podían criarse como buenas personas y todo eso, y ojalá casarse en la iglesia evangélica, pero nada más que eso. Siguen rechazando a Dios, siguen postergando venir a Dios, siguen postergando entonces venir a Dios, y es por eso que Jesús les dijo a los fariseos, ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna, ustedes no quieren, el hombre no quiere venir a Dios. Entonces, ahora pasamos a considerar la poderosa declaración de Jesús con respecto a sus escogidos, a su pueblo, a los cuales Él les da vida eterna. A un grupo de pecadores en los cuales Dios de forma soberana, voluntaria, deliberada, decidió amar y darles a ellos vida eterna. La pregunta está nuevamente implícita. Nosotros podríamos decir, ¿en qué consiste entonces la vida eterna? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo podemos nosotros obtener vida eterna, que es de lo que tanto se habla en la Biblia? De que nosotros en Cristo tenemos vida, Él es la vida, Él es el autor de la vida, Él nos imparte salvación y vida eterna, Él nos dio una vida eterna abundante. Hay muchos textos que hablan sobre eso, pero ¿de qué se trata? ¿En qué consiste eso? Él nos responde, nuestro texto, versículo 3. Y esta es la vida eterna. La Nueva Traducción Viviente dice, en esto consiste la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti. Él se refiere, acuérdense, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Desglosemos entonces hoy en esta mañana de forma muy breve las palabras de Jesús. ¿A qué se refiere Él con esta poderosa declaración? Que es a lo que yo llamo siempre como la sinceridad de Dios, en el sentido de que Dios es siempre muy transparente para tratar los asuntos espirituales y concernientes a la salvación con respecto al hombre. Esto no es algo oculto. Todo lo esencial a la salvación, Dios lo dejó claro en su palabra. Es transparente a los hombres la verdad de cómo una persona puede ser salva. Los niños siempre los hacen leer este libro en el colegio que se llama El Alquimista, donde usted siempre tiene a esta persona que siempre está en búsqueda de la felicidad, siempre está en búsqueda del tesoro y parece que nunca lo encuentra, porque la idea es que cuando lo encuentre alcanza la perfección. Pero el libro termina y está eternamente en esta condición de buscar la felicidad sin nunca encontrarla. La salvación, el cristianismo no es al estilo alquimista. No es que nosotros nos vamos a pasar toda nuestra vida buscando una felicidad que parece que llega y nunca llega. ¿Y cómo podemos alcanzar la perfección? Porque finalmente esos libros tratan sobre eso. Sin embargo, la palabra de Dios, el cristianismo, es todo lo contrario, es transparente al mostrarnos el camino de salvación
Son palabras sencillas y Dios nunca lo oculta de los hombres, sino que nos revela de forma clara, específica, todo lo concerniente a la salvación de los hombres. Hay otros temas que no son muy claros en la Biblia. No todo es tan claro, ¿cierto? Hay otras cosas un poco más periféricas que son difíciles de entender, que es lo que Pablo y Pedro nosotros logramos ver en sus escritos, de que habían escritos difíciles de entender por nuestra mente limitada. Sin embargo, lo concerniente a la salvación y a los asuntos de la fe cristiana sí es posible entender. Entonces no hay nadie en esta mañana que vaya, espero que salga de aquí y diga no entendí nada. Y no sé cómo puedo tener vida eterna, no sé cómo puedo ser salvo. Jesús siempre fue muy claro en sus palabras y comienza diciendo, hoy vamos a dividir nuestro texto en 3 partes. Comienza diciendo en primer lugar que la vida eterna consiste en conocer a Dios. En esto consiste la vida eterna, conocerte a ti. Eso es, esa es la forma como una persona puede obtener vida eterna, conocer a Dios. Porque nosotros, recuerdan, estamos en un estado de ignorancia espiritual, en nuestro estado natural. No conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios por naturaleza, Jesús no diría estas palabras. Sin embargo, hombres y mujeres nacen desde la caída. Cuando Adán y Eva cayeron en un estado de pecado y de maldad, desde ahí para adelante todos nacemos en un estado de ignorancia con respecto a Dios. Nacemos amando la mentira, nacemos amando la maldad, nacemos ya no hijos de Dios como lo enseña el catolicismo romano, que todos somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. De hecho, en Brasil siempre se ocupa la expresión Dios es Padre. En el sentido de que no importa cualquier cosa que ocurra, Dios es Padre. Él es Padre de todos y Él nos cuida a todos. Eso no es verdad. Jesús dijo en sus palabras, cuando Él se dirige a los fariseos diciendo que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre ustedes quieren hacer siempre. El hombre nace en esa condición de rebeldía, de pecado, de transgresión, siendo entonces hijos del diablo. Nosotros no conocemos a Dios por naturaleza. Necesitamos que Dios se revele a nosotros y nos permita conocerle para obtener vida eterna, que es la obra del Espíritu Santo que nosotros ya consideramos en domingos anteriores. El Espíritu es quien abre nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan de una mujer que estaba ahí trabajando en su comercio y de repente apareció el apóstol Pablo y la palabra dice que Dios abrió su entendimiento? Esa mujer se llamaba Lidia. Dios abrió el entendimiento de ella para que ella pudiese comprender las Escrituras. Es necesario que ocurra eso en la vida de una persona para que ella pueda entender el Evangelio, porque si no va a ser todo resbaladizo. Esa persona va a escuchar el Evangelio, pero no le entra, no penetra su corazón. Es necesario que Dios abra ese corazón, es necesario que Dios abra los ojos de los pecadores para que ellos puedan conocer a Dios. ¿En qué consiste conocer a Dios? En primer lugar, veamos que este conocimiento es un trato personal con Dios. No estamos hablando de tener un conocimiento sobre Dios. Eso es muy diferente. Y eso divide a un cristiano de un falso cristiano. No estamos hablando en conocer meramente con respecto a Dios, como que si fuéramos a estudiar un objeto, ¿cierto? O tomamos un insecto como lo hacen los cientistas y lo colocan ahí, lo examinan a la luz de un microscopio y ven sus partes, células y composiciones y todo eso, pero después toman la muestra y la guardan y ahí se quedó la muestra muerta. ¿Qué tiene que ver esa muestra conmigo? No tiene que ver nada. Es un mero estudio científico, es un mero estudio externo, no impacta la vida del que está estudiando. Nosotros no podemos hacer eso con respecto a Dios. Nosotros no podemos ir a la universidad, no podemos hacer estudios teológicos con respecto a Dios para saber quién es Él, qué es lo que dice la palabra sobre Él, y yo no lo conozco a Él de forma íntima. El texto, cuando habla sobre conocer a Dios, no se refiere a eso. No es meramente manejar la doctrina cristiana. No es ser un erudito en teología. Eso no consiste en la salvación.
en ser un erudito en estudios teológicos. De eso no se trata la fe cristiana para que una persona sea salva. No se trata tampoco de una amplitud de conocimiento teológico, conocer mucho sobre la Biblia, conocer mucho sobre Dios, pero no conocen a Dios. Lo que se trata de conocer a Dios es profundidad, no amplitud, no conocer todo sobre la Biblia para que una persona pueda ser salva, sino una profundidad en un trato personal con Dios. Es una relación profunda con Él, es conocerlo a Él y Él me conoce a mí, yo soy suyo, Él es mío, yo me apropio de Él, Él me pertenece, yo camino con Él. Es una relación estrecha con Dios. Por eso les digo que no es solamente conocer cosas sobre Dios. El mundo conoce muchas cosas sobre Dios. El mundo sabe en parte cosas sobre Dios, de que Dios es amor, de que Dios es esto, que Dios creó el mundo, pero eso no trae ningún conocimiento salvífico con respecto a Dios. Eso no salva a las personas. Lo que salva a las personas es tener un conocimiento esencial con respecto a Dios en una estrecha relación con Él. De eso se trata conocer a Dios. Es Dios y yo, forma personal. Dios tratando mi vida, Dios tratando mi corazón. Es yo presentándome delante de Él. Es Él tratando mi vida, quebrantando mi corazón, mi ser, abriendo mis ojos, mi entendimiento. De eso se trata conocer a Dios, es caminar con Dios. Hubo una persona en la Biblia que caminó tan cerca de Dios, la palabra dice, caminó Enoc con Dios, de que caminaba tanto, tan cerca de Él, finalmente Dios se lo llevó. Se habla de un puritano que se llamaba Christopher Love, Christopher Amor, de que él amaba tanto a Dios, él finalmente se fue a la hoguera porque fueron perseguidos por causa de la palabra de Dios, y sus escritos, cuando él le escribía a su esposa, le enviaba cartas antes de morir, él estaba en un estado de profunda alegría, de profundo gozo, porque se iba a encontrar con su Señor en esa misma noche. ¿Se dan cuenta? Y él iba a la hoguera, venía la persecución, pero estaba en un estado interior de profunda paz y de profundo gozo. ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir? Su esposa, después que él fallece, ella dice, mi esposo vivía tan cerca de Dios que Dios se lo llevó. Era su relación tan íntima con Dios de que Dios tenía una cena con él en esta misma noche. Y él tenía que acudir a esa cena y por eso él se fue con mucha alegría. Conocer a Dios se trata de eso, es tener un caminar con Dios. No solo sobre Dios, eso no salva a nadie. Y eso es importante que usted lo pueda recordar, porque dentro de las líneas reformadas hay muchas personas que se interesan mucho sobre Dios, sobre la doctrina cristiana, pero no tienen absolutamente ningún caminar con Dios. No hay vida con Dios, no hay vida de Dios en mi alma, no hay nada de eso. Conocer a Dios es un encuentro personal con Él, acarrea comunión ese conocimiento de Dios, acarrea confianza, fe, relación personal, entrega, sumisión, amor, devoción. Todo eso es lo esencial de una persona que conoce a Dios. Fue conocida por Dios, como nosotros lo vamos a ver ahora, y camina con Él. Tiene un conocimiento esencial con respecto a Dios de forma profunda. Y que sea profundo no quiere decir que sea amplio. Hay muchas personas que no conocen todo sobre la teología cristiana. J.C. Ryle siempre destacaba eso. Él dice que hay muchas personas que, cuenta él una vez una historia de una anciana que una vez fue a escuchar un debate que había entre eruditos y ella dijo, una señora ya anciana, y ella dijo, yo no puedo defender quizás la fe cristiana como lo hacen esos hombres, pero yo conozco a mi Dios, yo camino con Él y tengo una devoción viva por el Dios vivo. Y ella, por muy cierto, conocía mucho más a Dios que muchos eruditos en teología cristiana.
Entonces, no se trata de manejar toda la doctrina cristiana. Que nosotros digamos, yo soy un erudito porque no hay nada que se me escape. Me las puedo todas. No hay una pregunta que se me haga pequeña. Y nosotros pensemos de que ese tipo de personas entonces van a estar más cerca del trono de Dios. No se trata de eso. Se trata de conocer a Dios, amarle, vivir con Él, vivir para su gloria, caminar delante de su presencia y tener un encuentro profundo con Dios. En mi pieza, cuando la puerta se cierre, cuando hay nadie que me vea, pero nosotros cuando nos ven las personas, nosotros nos comportamos de una forma, ¿verdad? Pero el Señor fue muy claro en decir que nosotros teníamos que ir a nuestra pieza, a nuestro dormitorio, cerrar la puerta y allí orar a nuestro Padre, porque allí es donde se nos revela quiénes somos. Nuestro conocimiento de Dios se revela, ¿sabe dónde? En nuestra oración con Dios. ¿Cómo es mi vida con Él? Yo me encuentro con Él mediante la palabra de Dios. Es muy probable que una persona que no lee la palabra de Dios no tiene ningún conocimiento de Dios. Es muy probable que una persona que no ora, no pasa tiempo con Dios, vida con Dios, es muy probablemente que no conoce a Dios, no tiene una relación cercana con Él. En segundo lugar, el conocimiento verdadero de Dios es un acto soberano de la gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos que conocemos a Dios, necesitamos recordar, según las palabras de la Escritura, de que Dios es quien nos conoce primero. Cuando Jesús dice que te conozcan a ti, eso no es un acto humano. No es que el hombre va a alcanzar el conocimiento de Dios de forma personal, de una voluntad humana de buscar a Dios. Es Dios quien conoce al hombre. Es Dios quien se revela al hombre desde el principio. Cuando ustedes recuerdan que Adán, esta parejita, Adán y Eva, huyen de Dios. ¿Quién es el que se acerca a Dios? Es Adán y Eva que dicen, ¿saben qué? Vamos y acerquémonos al Señor y pidamos perdón. Ellos huyen de Dios. El hombre siempre es el mismo estado, es el mismo patrón a lo largo de toda la Biblia, de toda la historia de la humanidad. El hombre huye de Dios. No quiere presentarse delante de Él porque le empaña la vergüenza, el pecado, la maldad, la iniquidad. Todo eso le hace retroceder. Y es por eso que los pecadores se aíslan y se distancian de Dios, porque dicen que no son dignos, se avergüenzan por su pecado. Es Dios que comienza a preguntar al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en este momento, en esta mañana? ¿Dónde está tu corazón? Dios siempre habla al hombre, se acerca a él. Dios los viste, ¿se acuerdan? Con ropa para tapar su desnudez y su vergüenza. Dios siempre tiene la iniciativa. Es Dios que interfiere en la vida de un pecador. Cuando todos estos hombres estaban en las calles suplicando limosna, es Jesús el que pasa por allí y entonces les da salvación y vida eterna. La mujer samaritana no tenía la menor idea de lo que iba a ocurrir con ella en aquel momento. Ella nunca se imaginó que ese iba a ser el día de la salvación de su alma. Y Jesús pudo haber tomado otro camino más cercano para llegar hasta su destino donde él pretendía ir. Pero la palabra dice que le fue necesario pasar por Samaria. Cuando los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, Jesús, que era judío, él pasa por ese lugar. Jesús toca a los leprosos cuando la ley prohibía que una persona tocase a una persona con lepra porque se iba a convertir en inmunda. Jesús toca a esas personas. Él se acerca a ellos, Él sana, Él salva, Él va hasta aquel lugar donde había un pobre, ¿se acuerdan? Un hombre ciego, desventurado, que no había ninguna esperanza para él y estaba esperando que un ángel agitara las aguas, según la tradición, para ser sanado. Jesús va hasta él. Jesús siempre toma la iniciativa y así es también en nuestra vida. Él viene de forma soberana a mi encuentro. Porque de lo contrario, yo jamás vendría a Él. Yo jamás, ni siquiera estaríamos aquí en esta mañana. Porque estaríamos disfrutando los deleites temporales del mundo, muy probablemente. Quizás, ¿dónde estaríamos hoy? Si nosotros pensáramos un poco más, de forma más profunda, quizás, ¿dónde estaríamos en esta mañana? Perdidos en el mundo, en maldad, en iniquidad, viviendo en contra de Dios y su palabra. Sin embargo, Dios intervino en mi vida. Gracias a Dios por eso. Porque Él intervino en mi vida.
El Señor, cuando se manifestó a Moisés, le dijo en Éxodo 33:17, ciertamente yo voy a hacer lo que tú me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Lo conocía desde hace mucho tiempo, por eso se reveló a Moisés. Moisés no estaba buscando la zarza ardiente, no estaba buscando eso. Moisés estaba haciendo otras cosas, cuidando de ovejas y perdido en el desierto, habiendo huido por vergüenza por lo que él había cometido en Egipto. Sin embargo, en ese día Dios se reveló a él de una forma inesperada, inusitada. Dios se reveló a Moisés y lo llama por su nombre. Lo conoce así como a Saulo. ¿Se acuerdan? Saulo estaba persiguiendo, respirando amenazas contra la iglesia de Dios, caminando, cabalgando camino a Damasco de una forma altanera, soberbia, orgullosa. Y de repente el caballo se va abajo. Y siempre es así, Dios siempre nos manda a tierra, quita nuestro caballo, nos muestra lo que verdaderamente somos y lo llama por su nombre. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cuando se levanta ni siquiera puede decir, ¿quién me está hablando? Yo no reconozco esta voz, ¿cierto? Sino que Saulo se levanta y comienza ya, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es Dios interviniendo en mi vida, llamándome por mi nombre. Y lo único que pueden hacer los muertos cuando escuchan la voz de Jesús es salir de la tumba. No hay otra escapatoria, no hay otra forma, porque Él nos llama de forma soberana y cambia nuestra voluntad y nosotros entonces venimos a Él. Jeremías capítulo 1 versículo 5, el Señor le dice a este profeta, yo te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que tú nacieras, yo te aparté y te nombré por profeta a las naciones. ¿Se imaginan la mente de Jeremías escuchando esto? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que esto ocurra desde antes que yo sea concebido? El Señor ya había nombrado a Jeremías como profeta a las naciones. El Señor por por boca de Isaías, de Jeremías, profetizó sobre quién sería el presidente de Persia y de todos esos países 100 años antes que eso sucediera. Él tiene un conocimiento profundo de todas las cosas porque Él decreta todas las cosas. Él nos conoció. En Romanos capítulo 8 tenemos el orden de la salvación, que nosotros ya lo hemos estudiado, a los que Él predestinó, a los que Él conoció. Él los amó, los llamó, los justificó, los glorificó. Dios tiene un conocimiento profundo con respecto a sus escogidos, no porque Él miró en un túnel y vio y dijo, ese de ahí me va a escoger, entonces yo lo predestino para salvación. Él nos conoció porque Él lo sabía todo con respecto a nosotros y Él nos predestinó para salvación a todos aquellos que creen en su nombre. El conocimiento con respecto a Dios es un trato personal, es un caminar con Dios y en segundo lugar entonces es un acto soberano de parte de Dios en el cual Él interviene en mi vida y Él abre mis ojos para comprender su verdad. En segundo lugar, nuestro texto dice que conocer a Dios no es un mero conocimiento con respecto a Él, un conocimiento simple y básico, sino que es conocer al único Dios verdadero. Dios es exclusivo, no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros conocemos a Dios y caminamos con Él, es conocer al Dios de la Biblia, es conocer al Dios de la palabra. Él dice con respecto a sí mismo que Él es el único. Yo soy el Señor, dice Él en el Antiguo Testamento. No hay otro fuera de mí. No hay otro. En el Shema, en Deuteronomio, cuando nosotros vemos esta declaración que los judíos conocen muy bien, dice, yo soy el Señor, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es, no hay otro además de Él, no hay otro fuera de Él. Él es el único, exclusivo. Entonces, por eso es que las otras religiones, sobre todo budismo y todas esas religiones paganas, son muy abominables a los ojos de Dios porque tienen millares de dioses. Inclusive ni siquiera algunas religiones perdieron la cuenta de cuántos dioses tienen. Adoran a muchos animales, a las estrellas, a la luna y todo eso. Adoran a la creación, como dice el apóstol Pablo,
adoran a las criaturas antes que al Creador. Ellos tienen dioses fuera del Señor. Y el Señor dice en boca del profeta Isaías, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Yo soy el Señor, no hay otro Dios, no lo hay. Yo soy el Señor, nuevamente dice él, y no hay otro fuera de mí. Deben mirarme a mí. Yo soy el único que puede salvarlos y darles vida eterna. Ustedes tienen eso en Isaías 45, versículos 5 y 6. Dios es el único Dios vivo y verdadero. Por eso en el primer y segundo mandamiento está amar a Dios, ¿cierto? Como el Señor lo dijo en su palabra. Y luego Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ustedes no pueden hacer imágenes, no pueden tener un ídolo, no pueden tener nada que se coloque en el lugar de Dios. El conocimiento verdadero con respecto a Él es porque Él es el único. No hay otro fuera de Él. El Evangelio sigue siendo el cristianismo absolutamente exclusivo. Todo lo demás debe ser desechado. No hay nadie que se compare a Él. Él es el incomparable. No hay otro que se asemeje a Él en sus atributos, en su soberanía, en su amor, en su justicia, misericordia, en sus obras, en lo que Dios ha hecho. Él es el único creador de los cielos y de la tierra. Él es el que creó todas las cosas para la gloria de su nombre. No hay quien se asemeje a Él. Jeremías dice que el ser humano llega a la locura y a la ignorancia espiritual tan grande que va con su hacha al bosque, corta un pedazo de madera, lo trae a su casa, lo talla, le da forma y dice, tú ahora eres mi Dios. Un pedazo de madera que no ve, que no escucha, que no oye, que no camina, que no tiene sentimientos, no tiene nada. Es un trozo de madera y el hombre va y dice, ese es mi Dios. Los israelitas, ese es un pecado muy antiguo, los israelitas cuando Moisés se fue al monte y estuvo un tiempo allá, pervirtieron la mente de Aarón y le dijeron, haznos un becerro de oro, un becerro de oro, y lo colocaron allí, lo comenzaron a adorar y dijeron, este es el que nos sacó de Egipto, este es el que nos va a guiar ahora, un becerro de oro. A ese nivel llega la corrupción humana, la mente humana pervertida, ignorante con respecto a Dios. En vez de adorar al Creador, comienzan a adorar a las criaturas. Los otros dioses son falsos, engañan a los hombres. Las sectas se han esmerado en crear falsas ideas con respecto a Dios y deturpan la imagen del Dios vivo. Todos ellos son falsos, fueron creados por la mente humana. Es por eso que es muy peligroso cuando nosotros comenzamos a quitar de la Biblia aquello que a nosotros no nos parece y comenzamos a tomar nuestro Dios y a darle forma. Comenzamos en base a nuestra mente humana a decir, yo no quiero un Dios que sea justo, yo no quiero un Dios que sea en contra del pecado y de la maldad. A mí me gusta un Dios que es puro amor, pura misericordia, pura compasión y pura bondad. Yo no quiero saber nada de decreto, de soberanía, no quiero saber nada de eso. A mí me interesa el amor de Dios y lo que Él nos da cada día y nada más que eso. No hay pecado, no hay arrepentimiento, no, eso ya pasó, ¿cierto? Eso es de antiguos. Nosotros tenemos que modernizarnos, nosotros tenemos que abrazar la cultura, abrazar lo que esta generación perversa nos entrega cada día. Nosotros tenemos que abrazar eso y amoldar nuestro culto. Necesitamos cambiar, hacer un switch y entonces atraer al mundo con técnicas, estrategias del mundo. Todo eso es peligroso porque nosotros comenzamos a fragmentar a nuestro Dios. Comenzamos a cortar ciertas cosas que Él lo ha declarado en su palabra. Todo eso comienza a ser un ídolo en nuestra mente cuando nosotros cambiamos a Dios. Y cambiamos a Dios muchas veces no por alguna imagen, no por alguna idea, sino que nosotros podemos entender a la luz de la palabra que ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios en mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón esta mañana? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que hay en mi vida? ¿Qué es lo que me trajo acá, a este día domingo en la mañana? ¿Qué me hizo levantarme hoy? Porque, pucha, que no me digan nada, porque ya estoy en esto, tengo que seguir.
ojalá se termine pronto, yo tengo muchas cosas que hacer, en fin, un millar de cosas, acompañar a mi hijo, acompañar a mi papá y todo esto, pero es como ir acá e ir a un estadio, no hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que está en el centro de mi vida, de mi alma y de mi corazón? ¿Serán los amigos? ¿Serán las amistades? ¿Serán las familias? ¿Serán los hijos? ¿El dinero? ¿Las riquezas? La juventud, la edad, porque hay mucha gente que ahora se fija mucho en eso, y la belleza, todas las cosas externas. ¿Qué es lo que hay en mi alma en esta mañana? ¿Quién está en el trono de mi alma? ¿Qué he hecho yo con respecto al único Dios vivo y verdadero que se ha revelado de forma tan poderosa a los hombres? Él se reveló como el único que debe estar en mi corazón, en mi alma, en mi ser. Es por eso que Spurgeon siempre oraba de que Dios examinara su corazón y que todo ídolo que hubiera en su alma, Dios lo quitara. Usted debe orar eso, así en esa mañana, que el Señor quite todo ídolo de mi corazón. Cambie mi alma, cambie mi ser, cambie mis prioridades. ¿Cuál es su prioridad en esta mañana? Yo le pregunto de una forma muy sincera y espero que usted sea muy sincero con su corazón. ¿Cuál es su prioridad en la vida? ¿Para qué vive usted? ¿Se levanta todos los días en la mañana? Y espero que no sea tan básico como vivir, respirar. ¿Y solamente eso? Eso sería muy trágico. Había una reina en Inglaterra que se llamaba María Antonieta. Ella una vez dijo, la vida no tiene sentido. Qué pobre declaración, qué triste. El hombre nació con un propósito claro y definido. Y todas las confesiones y todos los catecismos comienzan diciendo eso. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es conocer a Dios y vivir y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito por el cual usted y yo fuimos creados. En tercer lugar, terminamos con la declaración de Jesús cuando Él dice que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese conector que tenemos ahí, después de la coma, de verdadero, coma, y a Jesucristo, no significa para nada una adición, como si yo necesitase conocer a Dios, el Padre, y aparte de eso tener otro conocimiento con respecto al Hijo. No es tener conocimiento sobre dos personas diferentes, así como que nosotros las separamos, como que nosotros necesitamos conocer a Dios y también conocer a Jesucristo de una forma separada, sino que Cristo nos revela al Padre. El Evangelio nos revela a Dios. Nosotros conocemos a Dios por la persona del Señor Jesucristo. Él es quien nos permite conocer a Dios. Nosotros podamos conocer al único Dios vivo y verdadero. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros lo hacemos solamente por medio del Señor Jesucristo. Él es el medio para un conocimiento verdadero con respecto a Dios. Significa esta declaración, y a Jesucristo a quien tú has enviado, significa que el conocimiento del Dios verdadero y de su gloria aparece en el rostro del Señor Jesucristo. Él es la revelación plena. Él es la revelación completa de Dios con respecto a nosotros y para nosotros. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días Dios habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es el Hijo de Dios, Él es a quien Dios reveló y es la revelación plena y máxima de Dios. La revelación de Dios de forma específica a los hombres alcanza su plenitud, alcanza su clímax cuando el Señor Jesucristo nace en este mundo. Su vida, su muerte y su resurrección es la revelación plena de la gloria de Dios. La palabra dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Él es el Dios invisible. Él es por quien todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Verbo de Dios que fue encarnado. Él que estaba fuera del tiempo, Él entró en el tiempo. Él se hizo hombre, Él se hizo
siervo. La palabra de Dios en Filipenses dice que nosotros lo conocemos a Él. Él se humilló, se hizo siervo, tomó forma de siervo, semejanza humana, tomó sobre sí forma humana, siendo el propio Dios. Él es la gloria de Dios. Nosotros lo encontramos revelada en el rostro del Señor Jesucristo. En segundo lugar, Cristo es el único que nos puede revelar al Padre. Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan y en Mateo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquellos a quien Él lo quiera revelar. Ahí está toda la síntesis de lo que nosotros hemos dicho. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y el Hijo a todos aquellos que Él revela el Padre, pueden conocer al Padre. Si ustedes, dice Jesús, realmente me conocieran, sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y ya lo han visto, porque me han visto a mí. Dice Él en Juan 14, versículo 7. El que me ve a mí, vio al Padre. Cuando Tomás le dijo, Señor, muéstranos, Felipe le dijo, ¿verdad? Amén. Le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros y nunca me habéis visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él nos revela al Padre. Él es el único que nos puede llevar al Padre. Él es el único que nos puede revelar a Dios. Es el único medio, es el único camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él revela al Padre. Él nos da un conocimiento vivo, certero, profundo con respecto a Dios. Y en último lugar, es por medio de sus palabras, su evangelio, por la cual nosotros podemos conocer verdaderamente a Dios. Conocer a Dios es conocer el evangelio de Dios. Todo lo que se resume el evangelio, su esencia y su núcleo, nos revela, recuerden que nosotros le hemos dicho, de qué se trata el evangelio, qué consiste el evangelio. ¿En qué consiste finalmente todo esto? ¿De qué se trata todo esto finalmente de cuentas? De toda la Biblia. ¿Cuál es la historia central de la Biblia? Las personas siempre pueden responder de que Dios me ha bendecido en gran manera. De eso se trata el Evangelio. Otros pueden decir, Dios ha hecho muchas cosas grandes en mi vida. Eso no es el Evangelio. El Evangelio se trata de que yo era un pecador y ahora soy una persona moralmente buena. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es que antes yo no iba a la iglesia y ahora yo voy a la iglesia. No es que yo hacía malas cosas y ahora hago buenas cosas. De eso no se trata el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? El Evangelio consiste en la persona del Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección. No es solo la muerte de Jesús, es que Él vivió una vida perfecta, que yo no podía vivir, ni usted ni yo podríamos vivir nunca, jamás. Nadie, el más perfecto de esta tierra, nunca pudo vivir una vida tan recta y justa como Él la vivió. Él vivió y cumplió la ley de Dios. Su vida es importante para el Evangelio. Y Él murió la muerte que nosotros sí debíamos haber muerto, que nosotros debimos haber padecido en la cruz del Calvario. Y Él entonces satisfizo la ira de Dios. Fue quitada la ira de Dios, fue aplacada, fue quitada de sobre nosotros. Nos otorga su justicia y Él resucitó a los cielos. Ascendió a los cielos de tal forma que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, porque Él resucitó de entre los muertos. Y si no hubiese resurrección, si Cristo no hubiese resucitado, Pablo dice que vana sería nuestra fe. De eso se trata el Evangelio. Y la única forma por la cual podemos conocer a Dios es mediante un conocimiento preciso, profundo con respecto al Evangelio. Cristo murió por mí, yo ahora vivo por Él. Yo estoy crucificado con Él. Yo era un pecador. Si nosotros podríamos decir en qué se consiste el Evangelio en esta mañana, yo soy un pecador, fracasado. Y eso es lo que duele al orgullo del hombre. La gente dice, pero si yo no,
como fracasado si yo soy una persona buena? Yo he hecho cosas buenas, yo obedezco a mis padres, yo me comporto bien, me va bien en el colegio, yo no he matado a nadie, nunca he robado, yo soy una persona buena. El Evangelio dice lo contrario, nuestra naturaleza espiritual es inclinada a la maldad, de tal forma que el profeta Jeremías dice que como el leopardo tiene sus manchas, no se las puede quitar, así nosotros somos inclinados al pecado y no podemos huir de eso, porque es nuestra naturaleza pecaminosa, a no ser que Dios intervenga en nuestra vida de forma soberana, graciosa, poderosa, misericordiosa, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, cambiando nuestra realidad cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra vida transgresora de la ley de Dios y confiamos en el Señor Jesucristo para salvación. Es ahí entonces cuando el Señor nos convierte, perdona nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestras transgresiones y podemos entonces tener vida eterna. En eso consiste la vida eterna, conocer a Dios de forma profunda, sincera, no de forma amplia con respecto a la doctrina cristiana, pero sí un conocimiento profundo con respecto a Dios, vivir una vida con Él, vivir en un trato personal con respecto a Dios. Es por eso que el doctor Lloyd Jones dice que cuando él ve la figura de la puerta estrecha, es una puerta estrecha que no admite el orgullo, es una puerta estrecha que es más bien, dice él, como un torniquete. Nosotros a veces, dice él, pensamos como una puerta ancha, así que todos podemos pasar. Sin embargo, es un torniquete en el cual pasa uno por uno. No pasa esposo con esposa, no pasa hijos con su padre, no pasa el hombre con su orgullo, es el hombre solamente con Dios, Dios y yo, en una profunda y estrecha relación personal. Es Dios y yo delante de Él en el día del juicio. La fama no me va a salvar de eso. La fuerza no me va a salvar de ese encuentro que yo voy a tener con Dios. La juventud no me va a salvar de eso, porque los jóvenes nos creemos muchas veces que somos así como que infinitos, que no vamos a morir nunca, y que nosotros está la fuerza y el vigor y no nos importa nada más, ¿cierto? Los jóvenes piensan así. Sin embargo, la juventud no va a librar de encontrarnos con Dios. Es Él y yo en un encuentro personal. Y lo único que nos va a salvar en aquel día no es haber visitado la iglesia bautista reformada, no es haber ofrendado a la iglesia, no es haber vivido una vida moralmente buena, es haber conocido a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? Su obra en la cruz. ¿Qué es lo que Él hizo con respecto a nosotros? ¿Qué es lo que Dios hace al perdonar mis pecados? ¿Cómo es que eso ocurre? Eso es lo que puede salvarme y darme salvación y vida eterna. Nada más sino eso. La gran pregunta hoy entonces es, ¿conocemos a Dios? Han pasado años. En el caso de muchos de nosotros, muy probablemente en que Dios obró en nuestra vida y nosotros lo podemos testificar y declarar. Han pasado muchos años, ¿cierto? En varios casos. ¿Realmente yo conozco a Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? Yo he tenido un encuentro personal con Dios. Yo conozco a Dios de forma sincera. Que mi abuelo sea cristiano, eso no me salva. Que mi padre sea cristiano, eso no te salva. Mi esposo es cristiano, tampoco te salva. Yo creo que no es necesario recordar ejemplos en la Biblia, ustedes ya lo conocen, de personas que caminaron cerca de Dios. No lo salvó. Un conocimiento cercano con respecto a Él no salva a nadie. Porque ustedes recuerdan que el caso más trágico que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento fue una persona que caminó muy cerca de Jesús. Hacía parte del colegio apostólico, de los más cercanos. Él escogió a Judas para que caminara con él y les dio autoridad, les dio poder, echaban fuera demonios. Judas caminó muy cerca de Jesús, caminaba con él, lo veía probablemente más de 8 horas, 14 horas por día. Caminaban de forma muy estrecha, no sirvió de nada.
Tenemos una mujer muy terrible en el Antiguo Testamento, una historia muy triste. Ustedes recuerdan que era sobrina de Abraham, no le sirvió de nada. Su marido muy probablemente era cristiano, Lot era un santo, él oraba, afligía su alma, no le sirvió de nada a ella haber estado casada con un hombre cristiano. Eso no salva a nadie. No salva a nadie estar cerca de Dios. Saúl estuvo muy cerca. Saúl en un momento buscaba a Dios, buscaba a Samuel, estuvo muy cerca de Samuel, sirvió de nada. Habían profetas en el Antiguo Testamento que fueron muy santos y piadosos, sus hijos fueron perversos. No sirvió de nada tener a un padre piadoso. Esa es la historia de muchos reyes en Israel y en Judá, que siempre dice el texto, caminaron en el camino de su padre. Algunos de ellos que su padre sirvió a Dios, ellos fueron perversos. No sirve de nada, nunca lo olvide, venir a este lugar, compartir entre hermanos en la comunión cristiana y no conocer a Dios, eso no va a salvar a nadie. No es caminar cerca, es caminar con Él, es creer en Él en esta mañana, es buscarlo a Él, no es venir a este lugar, porque el peregrino dice que en la puerta estrecha, cuando nosotros lleguemos al gran día, hay una puerta pequeña al lado que lleva directamente al infierno. Y hay mucha gente que camina cerca, pero al último se desvía y se va al infierno. Hay mucha gente que se familiariza con la iglesia cristiana. Hay muchas personas, yo recuerdo un triste, casi que tragicómico caso, una cierta oportunidad cuando conocimos en Santiago, nos hospedamos en la casa de una persona que de repente apareció su mamá de ella y ella con un moño, sin teñirse, uno miraba y decía una típica hermana cristiana evangélica, con falda, ¿cierto? Como tienen costumbre algunas iglesias pentecostales, sin maquillaje, sin aro, nada, así como que uno decía esta hermana y hablaba y todo. Y de repente nosotros le preguntamos, ¿usted es cristiana? No. Así, no. Pero sí, no, hace mucho tiempo atrás yo visité la iglesia cristiana, pero ya no, estoy alejado y no tengo ningún interés por Dios. ¿De qué sirvió eso? Sirvió de nada. No sirve tener un conocimiento así como simple con respecto a Dios, caminar como que cerca de Él. El apóstol Pablo dice que Demas caminaba con Lucas. Cuando Lucas hizo su viaje misionero, se menciona que iba en el viaje misionero. Y después tenemos más adelante que el apóstol Pablo dice, Demas me ha dejado, amó más a este mundo. Hay otro personaje más que dice, Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males. Hubo un momento que caminaron con Dios, sin embargo, caminar cerca del apóstol Pablo no sirvió de nada. Ustedes recuerdan el siervo de Eliseo, vi varios casos. El último, el siervo de Eliseo, que caminaba muy cerca de él, de repente su corazón se fue tras las riquezas. Cuando Eliseo dijo que no quería nada con respecto a eso, el otro fue y su corazón se desvió con respecto a las riquezas y fue duramente condenado. No le sirvió de nada ver la mano de Dios en la vida de Eliseo y los prodigios que Dios estaba haciendo. No sirvió de nada eso. Es necesario conocer a Dios. No estoy hablando de ir a un seminario, no estoy hablando de tener estudios teológicos profundos, es un encuentro con Él, es encontrarse con el Dios de la Biblia, es rendirse ante Él, es quitar las armas del pecado, porque el pecador viene armado a este mundo, viene con armas para luchar en contra de Dios y dispararle a Él, es bajar las armas. Es rendirse a Dios, que Él gobierne mi vida, que Él gobierne mi ser, que todo mi corazón, todas mis emociones, mi mente, mi voluntad, mi ser completo, porque el Evangelio trata al hombre de una forma completa, se rinda delante de Dios. Y el doctor Lloyd Jones dice que la persona que tenga esta percepción, aunque sea un atisbo de esta percepción, aunque sea pequeño, pero profundo y sincero, usted luego la verá corriendo a Cristo, corriendo a su cruz y rogando que Dios lo llene de su espíritu. Oremos.